Hola, hola mi querido guerrero del marketing, bienvenido a esta serie de cursos videotutoriales donde te estoy enseñando desde cero cómo crear una cuenta en Google Ads hasta cómo vender cualquier producto físico o digital a través de levantar campañas en YouTube Ads, Google Ads, Display, etc. El día de hoy vamos a hacer un Keyword Research, es decir, te voy a enseñar a hacer una estrategia de palabras claves para que puedas levantar campañas a través de Google AdWords. Entonces, no siendo más, vamos por ello. Muy bien, abrimos una pestaña de Google Chrome y a partir de allí nos dirigimos a Google Ads. Recuerda que lo tengo guardado en favoritos en la parte superior. Cuando ingresemos a nuestra cuenta de Google Ads, que está completamente en cero, nos vamos a dirigir en la parte superior derecha donde dice configuración, y en configuración vamos a ir donde dice planificador de palabras claves. Entonces aquí nos aparece dos tarjetas, bueno, por ser una cuenta nueva, entonces cerramos este pop-up. Y aquí en las dos tarjetas nos aparece descubre nuevas palabras claves o conozca el volumen de palabras claves. Entonces le vamos a dar clic donde dice descubre nuevas palabras claves. Allí en primer lugar nos aparece la ubicación donde nosotros queremos hacer el estudio de keywords. Como Hotmart es una plataforma que se vende en toda Latinoamérica, yo te recomiendo que coloques todos los países de Hispanoamérica donde se vende Hotmart. Aquí te voy a explicar cuáles son los principales y por los cuales tú puedes empezar a generar tus primeras ventas a través de las campañas. Y en primer lugar dejamos Colombia, que es mi país como de nacimiento, después coloco Argentina, después sigue por ejemplo Chile, seguimos con Perú, Ecuador y México. Listo, con esos países es suficiente. Entonces le damos clic en guardar. Y una vez allí, tenemos la opción de colocar nuestra palabra clave principal, que en este caso, como el estudio que estamos haciendo puede ser resina, o colocar la URL, ya sea del productor o de nuestra página web o de la competencia, para identificar qué palabras claves está punteando esa página web o qué intenciones de búsqueda están relacionadas con esa página web. Entonces le vamos a dar clic donde dice comenzar con un sitio web. Voy a abrir la página del productor, es decir, del producto que estamos vendiendo en Hotmart. Epoxyboard.com, le damos control C y control V, obtenga resultados. Muy bien, esta es la tabla principal de palabras claves que están relacionadas con la página web que nosotros estamos estudiando. Entonces voy a cerrar el pop-up que está aquí a la derecha y lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta que nos da una relación de 319 palabras claves. Entonces voy a hacer el filtro y lo voy a dejar en 500 y listo. Voy a filtrar el promedio de búsquedas de mayor a menor. Y perfecto, te voy a explicar esta tabla rápidamente. En primer lugar está la palabra clave, que es lo importante. Después sigue el promedio de búsquedas. La intención es que tú filtres del mayor a menor, o sea, de la palabra clave que tenga más búsquedas a la que tenga menos búsquedas. Como es una campaña de Google Ads y nosotros vamos a invertir dinero, nos interesa llegarle específicamente a esas keywords que tienen alta intención de búsqueda, que la gente busca mucho, porque vamos a aparecer por encima de los resultados de búsqueda. Si en cambio estuviéramos haciendo una estrategia de SEO, es decir, de posicionamiento de palabras claves a nivel orgánico, entonces yo te recomendaría ya irte por palabras claves long tail, un poquito más largas y que tengan menos búsquedas para que sea más fácil de posicionar. Bueno, después de eso sigue el cambio en los últimos 3 meses y el cambio interanual. Prácticamente eso nos indica cómo ha fluctuado la palabra clave durante el tiempo, es decir, si ha bajado en intención de búsqueda, si ha bajado en nivel de búsquedas. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta si es una palabra clave estable o que solamente es por temporadas, es decir, en diciembre, por ejemplo, que crece la cantidad de búsquedas. Después sigue la competencia, que es interesante para nosotros, cuánta gente está puntuando o está apostando para esas palabras claves, y al lado derecho aparece la oferta, es decir, cuánto nos cuesta estar en primera posición en cada resultado de búsqueda o cuánto nos cuesta estar en última posición pero en la parte de arriba de los resultados de búsqueda. Entonces aquí nos dice que, por ejemplo, cada clic o cada visita a nuestra página web por la palabra clave curso de resina epóxica podremos estar pagando 0,03 centavos de dólar. Entonces ahí nosotros podemos empezar a mirar con nuestro presupuesto cuáles son las palabras claves o cuáles son las intenciones de búsqueda que nosotros podemos atacar. A partir de allí lo que vamos a hacer es descargar este archivo en un cuadro Excel para poder trabajar muy bien estas palabras claves. Entonces nos vamos a dirigir a la parte superior derecha donde dice descargar ideas de palabras claves. Y una vez lo descarguemos en CSV comas vamos a abrir el archivo y lo vamos a filtrar. Entonces vamos a quitar el cabezote, vamos a ampliar
la primera columna. Vamos a quitar, por ejemplo, la moneda no es relevante para el estudio. Vamos a quitar, por ejemplo, lo del cambio interanual o el cambio trimestral, que pues no nos da datos, entonces no nos interesa por ahora. Y vamos a dejar solamente el promedio de búsquedas mensuales, la competencia y la puja en la posición que nosotros queremos estar. ¿Ok? Entonces, a partir de allí, lo que vamos a hacer es darle filtro acá. Cuadramos esto un poquito. Listo. Y vamos a filtrar por la palabra clave que tenga mayor cantidad de búsquedas a la que tenga menor cantidad de búsquedas. Y después de ello vamos a hacer un semáforo. Entonces este semáforo vamos a colorear, por ejemplo, las palabras que tengan 500.000 búsquedas o más de color verde, de amarillo las que tengan 5.000 búsquedas y de ahí hacia abajo de color rojo las que tengan de 500 búsquedas a 50 búsquedas, por ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es filtrar de A a Z, o sea, en orden alfabético las palabras claves para sacar intenciones de búsqueda y poder clusterizar cada una de las palabras claves. Aquí abajo te dejo mi curso de máster en SEO con IA donde te enseño cómo clusterizar estas palabras claves con inteligencia artificial y ahorrarte horas, porque generalmente este trabajo uno se echa unas buenas horas tratando de identificar cuáles clústeres son buenos, y aquí te voy a explicar cómo sacarlos. Aquí nos damos cuenta que una intención de búsqueda muy relevante es aplicar. La gente busca mucho el tema de aplicar en resina, entonces mira que dice aplicador de resina, aplicar epoxi. Entonces vamos a seleccionar todas estas palabras claves y las vamos a sacar aquí al lado derecho, le cuadramos el formato. Por ejemplo, esta que dice el arte de la resina. Esta es una categoría por aparte o es un clúster por aparte porque las personas están buscando netamente el producto que nosotros estamos vendiendo. Entonces cada vez que alguien busque el arte de la resina o algo relacionado con epoxy board, ahí tenemos que aparecer nosotros. Otro clúster puede ser, por ejemplo, comprar. Mira, comprar. Esta es una palabra netamente transaccional, entonces es importante que estemos ahí y la vamos a seleccionar y vamos a sacar ese grupito de palabras claves. Una vez saque los clústeres de cada palabra clave, te va a quedar algo así. Ves que está dividido por categorías y cada categoría tiene su palabra clave, sus búsquedas. Entonces ahora lo que tienes que hacer es filtrar de mayor a menor cada categoría y señalar en verde las palabras claves que vas a empezar a atacar a través de las campañas de búsqueda. Después de ello te voy a explicar cómo coger esas palabras claves y segmentarlas en los grupos de anuncios en cada una de las campañas. Muy bien. Una vez ya hayamos generado la estrategia de palabras claves y hayamos clusterizado muy bien cada una de las keywords, vamos a empezar a generar nuestra primera campaña en la red de búsqueda. Así que si tienes algún comentario, no olvides dejarlo aquí abajo, sígueme en mis redes sociales, sígueme en mi podcast para conocernos un poquito mejor y nos vemos en el próximo video. Bye.